versículo 13. La prédica de hoy, si alguien está anotando, por favor le pido que ponga el título. La prédica de hoy se titula Planeando mi vida con o sin Dios. Así de sencillo. Planeando mi vida con o sin Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13 dice, vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, del 13 al 17. Repito, el título es Planeando mi vida con o sin Dios. Y a manera de introducción quiero decirle, hermanos, existen solamente dos formas de planear en nuestra vida. Existen solamente dos formas de hacer planes: con o sin el Señor. No hay otra forma de planear lo que vamos a hacer en el futuro. Tal vez cuando uno diga planear o planeación o planeamiento, uno crea que se está refiriendo a solamente la universidad, a un plan comercial. Todos hacen planes, todos planean su vida, en mayor medida o en menor medida, en corto, mediano o largo plazo. Hay gente muy responsable que planea su vida muchos años adelante. Dice, voy a estudiar esta carrera, voy a tener estas notas, voy a conseguir esta beca, voy a ir a esta embajada, voy a ir a tal país, voy a recibirme aquí, voy a hacer un PhD allá, y planean su vida a largo plazo. Hay gente así. Ahora, hay gente no tan responsable que se puede decir que vive el momento, pero siempre hace, aunque sea planes cortos. El lunes voy a jugar fútbol, el sábado voy a ir a comer hamburguesas, el domingo voy a ir a la iglesia, y voy a salir con tal chica, voy a ir con tal amigo. Todos hacen planes. A corto, mediano, largo plazo. Todos hacen planes. Todos diseñan su futuro inmediato o no. Ahora, lo que Santiago acaba a exhortarnos es a cómo el Hijo de Dios tiene que relacionarse con el futuro. Así, cómo el Hijo de Dios tiene que relacionarse con el futuro. El incrédulo, el que no cree en el Señor, el que no cree en el Evangelio, no conoce otra forma de planificar, solamente sin Dios lo hace. La única forma que él conoce de planificar es sin Dios. Incluso aquel que no cree en el Dios de la Biblia, y que cree en otros dioses, al consagrar sus actos, sus planes, su futuro a esos dioses falsos, el resultado termina siendo el mismo. Él planifica, al fin y al cabo, sin Dios. Ahora, el creyente, el que realmente cree en el Evangelio, el que ama al Señor, el que ha sido regenerado de corazón, él sí tiene la opción de planificar su futuro con el Señor. El drama está cuando el Hijo de Dios no planifica su futuro con el Señor, que es algo que puede ocurrir, que es algo que el Hijo de Dios puede hacer, es algo que hacemos. Y aquí te quiero decir que creo que en este lugar cualquier creyente va a poder afirmar y dar testimonio de lo que son los resultados de un emprendimiento o de planes que lo hemos hecho sin el Señor, porque nos han salido mal y porque las cosechas y los frutos terminaron siendo amargos. ¿Dan fe de eso? Sin excepción, todos los que estamos aquí hemos hecho planes sin el Señor, siendo creyentes. Y no hemos tardado en ver los resultados de eso. De un noviazgo fallido,
de un matrimonio que en vez de una bendición se pudo haber convertido en un infierno, de la carrera que había sido no era la que me encajaba, del trabajo que no era para mí, del préstamo que no tuve que haber hecho para comprarme eso, que ahora me doy cuenta que no necesitaba. Planes sin Dios, planes diseñados por creyentes, dejando al Padre fuera. Yo he pecado de esta forma. Así que Santiago es de eso lo que va a hablarnos. Planes con el Señor y planes sin el Señor. Santiago es un libro sumamente práctico, y esto lo digo para las personas que están acá por primera vez. Santiago es un libro sumamente práctico. Es un libro de tan pocas hojas. Y Santiago, el escritor de la carta de Santiago, se enfoca en cómo un cristiano debe de vivir y no tanto en lo que el cristiano tiene que creer. No significa que lo que el cristiano cree o no cree no sea importante, pero el enfoque de Santiago se refiere mucho a las obras. Ahora, una pregunta que uno se podría hacer es, ¿por qué son tan importantes las obras para Santiago? Sencillo, las obras para Santiago son muy importantes porque él nos escribe y nos muestra que cuando alguien tiene una fe verdadera, esta fe va a manifestarse en obras. Hay una parábola muy conocida de Jesucristo, que es la parábola de las semillas que caen en diferentes terrenos. ¿Conocen esa parábola, verdad? Dice la parábola que una porción de semillas cayeron al lado del camino, otra cayeron entre pedregales y otra cayeron entre espinos. Y finalmente el cuarto grupo de semillas cayó entre buena tierra. Está en Marcos capítulo 4, del 1 al 20. Las que cayeron entre espinos y en pedregales y al lado del camino no dieron fruto. Algunas brotaron por un poco de tiempo, pero después murieron. Pero las que cayeron en buena tierra, cuando Jesús explica esta parábola, dice que cada semilla dio 30, 60 y hasta 100 por uno. ¿Saben cuál es una de las enseñanzas más fuertes de esta parábola? Que las semillas que caen en buena tierra, representando cuando el Evangelio realmente penetra en un corazón, cuando las semillas caen en buena tierra, es imposible que no den fruto. Te lo pongo en positivo. Un creyente en Cristo Jesús, sí o sí, sin excepción, va a dar frutos de que su conversión y su fe y lo que cree, lo que dice creer, es real, sí o sí. Entre ustedes y entre los que nos están escuchando, entre nosotros los creyentes, van a haber personas que van a dar 30 por uno, otros van a dar 60 por uno y algunos extraordinarios van a dar 100 por uno, pero siempre un hijo de Dios va a terminar dando fruto. Esos frutos se pueden bíblicamente explicar de esta forma. Frutos de buenas obras, frutos de buenas obras. El que hace bien, hacen cosas buenas. También pueden espiritualizarse y en frutos del Espíritu Santo. Crecen paulatinamente en gozo, en mansedumbre, en benignidad, en amor. Van creciendo en estas cosas. En la vida de un creyente es así, él va formándose cada vez más a la imagen de Cristo. A veces retrocedemos, y sí que hemos retrocedido, pero después hay algo que se llama los frutos dignos de arrepentimiento, que es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando pecamos, el pecado nos sabe, después de lo placentero, tan amargo que no podemos vivir con nosotros mismos. Frutos dignos de arrepentimiento. Esos son los frutos que muestran que tenemos una fe verdadera. Y Santiago, en esta porción, él nos quiere ayudar a vivir vidas que glorifiquen al Señor. Repito, él no se enfoca tanto en doctrina,
no porque la doctrina no sea importante, solo que su enfoque es la consecuencia de las ideas, porque las ideas tienen consecuencias. Cuando las ideas se asimilan, se digieren, estas van a tener consecuencias, tanto ideas malas como ideas buenas. Así que ese es el enfoque de Santiago, ese es. Cómo glorificar al Señor a través de nuestras vidas. Eso es básicamente lo que Santiago está haciendo. Así que en esta porción que vamos a estudiar ahora, creo que la prédica no va a ser muy larga, porque el texto es tan conciso. Y yo les pido que, por favor, a manera de fijar esto, mañana busquen a alguien y le expliquen esto. Es una porción tan sencilla que Santiago más que nada lo que va a hacer es delatar una actitud. En el libro de Santiago capítulo 4, versículo 13, para ir detenidamente, Santiago está trayendo una secuencia de ideas. Alguien podría en un momento libre leer de un solo tirón, de corrido, el libro de Santiago. Y Santiago viene trayendo ideas. Está hablando Santiago de que hay que soportar pruebas. Santiago está hablando de que hay que hacer la palabra, no solamente oírla. Santiago está hablando de que la fe sin obras es una fe muerta. Santiago está hablando en el 3.13, para que te vayas ubicando, 3.13, que hay una sabiduría de lo alto que el Hijo de Dios debe de anhelar y que también hay una sabiduría que viene del infierno. Hay una sabiduría diabólica, que es como el hombre planifica y trama para hacer el mal, para conquistar a una mujer casada, para hacer que alguien consuma drogas, para tramar una estafa. Hay una sabiduría también, que es del otro reino. Y a veces, erróneamente, admiramos más la sagacidad, la sabiduría del otro reino, que la sabiduría que está en el nuestro. Viene trayendo la idea. Después habla inclusive en el capítulo 4 de la amistad con el mundo, que si uno realmente ama más al mundo que a Dios, hay un choque en eso. Después lo que predicó el hermano la semana pasada, está hablando de el juzgarse de manera cruel, de forma cruel entre hermanos. Y ahí después de hablar todo esto dice, vamos ahora, como que ahora óiganme. Él va a dirigirse a un grupo específico de la iglesia, porque esto está escrito para la iglesia, está escrito para creyentes que podrían estar planificando sus vidas dejando a Dios de lado. Es como vamos ahora. Si alguien tiene una versión que se llama la Biblia de las Américas, dice, oíd ahora, ahora óiganme ustedes, o vamos ahora a este grupo. Eso es. Es un cambio de expresión brusca. Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago usa como ejemplo a comerciantes, a empresarios de la época, pero el ejemplo es para todos. Miren, por favor, qué es lo que Santiago está acá denunciando. ¿Qué es lo que él va a exponer? Santiago acá va a exhortar y va a exponer el comercio, que está mal ganar dinero, que está mal ir a ciudades, que está mal planificar un viaje. No. Santiago lo que va a hacer es va a exponer una actitud de autosuficiencia, de independencia y de planificar la vida de manera arrogante, como si fuese que podemos asegurar lo que va a pasar. ¿Me estoy explicando bien? Esta gente a la cual se dirige ahora Santiago, vamos ahora, como dice él, es gente que de manera arrogante y soberbia cree que puede asegurar el tiempo, el lugar, el periodo, los hechos y hasta pueden asegurar el resultado. Miren por favor detenidamente en el texto del versículo 13 a la gente a la cual se refiere Santiago. Ahora oigan ustedes los que hablan así, sería algo más sencillo para que se entienda, para bajar bien el texto. Dice, hoy y mañana, tienen seguridad del tiempo aparentemente, iremos a tal ciudad, seguridad del lugar en el cual van a estar mañana. Y estaremos allá un año
seguridad del periodo. Traficaremos. La mejor manera de entender esto es haremos negocio, porque traficar por ahí sonaría como un delito, pero se refiere más que nada a hacer negocios. Seguridad de los hechos. Y como si fuese que pueden asegurar los resultados, dicen, y ganaremos. Imagínense. Así que vuelvo a repetir, porque realmente es importante que esto se entienda bien. Santiago no está reprochando la actividad comercial. Él está reprochando una actitud, un sitio espiritualmente equivocado, de creer que uno puede asegurar algo de lo cual no tiene seguridad. Un pastor le dice a esto planificación arrogante. Una persona que planifica su vida en una postura autosuficiente e independiente, creyendo que tiene el control de todas las cosas, es alguien que está cayendo en un terrible error. Y quiero decirles unos puntos acerca de personas que tienen esta postura. Son altamente orgullosas, pecaminosamente orgullosas, con poco temor del Señor. Algunos llegan a extremos de sentir que no le deben nada a nadie y que si han llegado a donde están es por netamente esfuerzo de ellos. Sienten que a nadie le deben nada y que nadie puede reprocharles nada, porque son los amos de su destino. Se sienten que nadie puede direccionarles y piensan que pueden asegurar las cosas como si tuvieran el control. Y generalmente es porque el éxito pasado, planearon en el pasado y les salió bien. Generalmente es porque el éxito pasado les hace creer falsamente que pueden controlar el éxito futuro. Y se presentan ante el mundo y el mundo los ve así. Los ve como exitistas, hombres de éxito, le ve como hombres que transmiten seguridad, de traje algunos, sacando el reloj por la manga, confiados, emprendedores, seguros, y muchos de ellos dan charlas motivacionales con suma arrogancia. Así los ve el mundo. Repito, exitosos, seguros, confiados. Y les vuelvo a traer esto. Perdón por la redundancia, pero se van a encontrar con muchos por el camino. Algunos que el éxito pasado les hace creer falsamente que pueden asegurar el éxito futuro. Y el mundo los aplaude en su arrogancia. ¿Saben qué son para Dios? Polvo que se está creyendo una montaña. No son nada y son arrogantes. Ahora, ¿cuál es la postura bíblica, señor pastor? ¿Que andemos ahí dubitativos todo el tiempo, agazapados y arrastrados? Bueno, no, pero sí planificar con mucho temor al Señor. Planificar con temor. Es bueno hacer planes. De hecho, que la Biblia ve a la hormiga como prudente por estar acumulando. Es bueno hacer planes. Ahora, lo que está mal es hacer planes y creer que tenemos el control de las cosas que van a pasar. Eso sí es malo. Es una actitud arrogante, es soberbia en su máxima expresión. Y hijos de Dios pueden comportarse de esta manera. Por eso Santiago dice, aquellos que dicen, voy a ir mañana, hoy o mañana, a tal ciudad y estaré ahí tanto tiempo y haré tal cosa y tendré tal resultado. ¡Ja! Dice, no, mala actitud, muy mala actitud. Ahora uno podría decir, sí, yo conozco gente así. Ah, sí, qué soberbios son. Bueno, pero hay también una forma de ser así mucho más sutil. No tan impetuoso.
¿Y cómo se puede ser de esta forma, pero más sutilmente, más... Bueno, aunque uno podría no afirmar las cosas que acabé de decir, uno podría comportarse de manera falsamente independiente. Y yo quiero decirle esto en base a la palabra independiente. No hay ilusión más vana, no hay cosa más falsa que la independencia. Tal cosa no existe y nunca ha existido. El creyente o no creyente, todos dependemos de algo, todos. El creyente sin Cristo es esclavo del pecado y el creyente es esclavo de Jesucristo. Y doy gloria por quien soy esclavo hoy, soy esclavizado hoy día, por un amo amoroso y perfecto. Y uno podría comportarse falsamente y erróneamente creyendo que es independiente. ¿Cómo se puede ver esto? Por favor, te suplico, pastor, me está interesando lo que estás diciendo. Más sencillo, por favor. ¿Cómo se puede ver esto? Sencillo. Esto se puede ver cuando nos pasamos tomando decisiones constantemente lejos de la comunión con el Señor. Sí, yo me paso decidiendo cosas por las cuales no he rogado. ¿Vieron? Yo he pecado de esta forma. Y Dios, y probablemente lo siga haciendo, y ruego al Señor que cuando esté haciendo planes en los cuales no lo estoy incluyendo, quebrante mi corazón. Santiago dice, cuando nos comportamos de esta forma, arrogante, autosuficiente e independiente, siendo creyentes, nos dice una frase que es como una especie de bajada de pies al suelo. Nos coloca los pies en la tierra diciendo, ustedes ni siquiera saben lo que será mañana. Y en sus palabras dice así, Santiago capítulo 4, versículo 14, después de decir aquellos que planean hacer cosas y creen que tienen el control de todo, dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Qué duro, ¿verdad? ¿Vos qué tanto estás haciendo? Voy a hacer esto, lo otro, voy a conseguir esta beca. Yo lo puedo dominar. Dice, ni siquiera sabes lo que va a pasar mañana. Y te reafirmo tu identidad, polvo. ¡Wow! Neblina. Otras versiones dicen vapor. ¡Wow! ¿Te das cuenta que la Biblia trata constantemente de no subir tu autoestima? Porque la Biblia dice que el hombre ya se ama demasiado. De hecho, que cuando habla de falsos maestros, dicen amadores de sí mismos. La Biblia ya da por sentado de que el amor que uno se tiene es tanto que hasta inclusive superpone su voluntad por encima de la voluntad de Dios y se autoidolatra y se autoofrenda cosas por el amor que uno se tiene. Porque al fin y al cabo todo pecado es idolatría, Colosenses. Entonces lo que la Biblia está haciendo es constantemente tratar de bajarte. Tratar de bajarnos. Entonces, él después de decir esto, que nuestra vida es como una niebla, como un vapor, o como el polvo que se levanta y después cae. Creo que no hay cosa más realista con la cual vivir. Porque realmente uno no sabe lo que va a pasar mañana. ¿Cómo saber lo que va a pasar mañana? Yo
creo que hacen aproximadamente 72 horas que me bajé de un avión y he viajado muchas veces en avión, pero de regreso de Panamá a Asunción me tocó una de las turbulencias más fuertes que he vivido, que me ha ocurrido en mi vida. Y realmente, hermano, fue muy fuerte. Y uno empieza a pensar cosas, ¿verdad? Y ahí viene a tu cabeza el chapecoense. Uno empieza y estaba con Fabio al lado y era muy fuerte la turbulencia. Fabio sufrió horrores. Y no quiero exponer a Fabio, pero en un momento Fabio agacha la cabeza y pone entre las rodillas por la turbulencia. Y créanme, a todo lo que vieron creó una psicosis ahí alrededor. Pregúntenle a Fabio. Siempre la azafata es el barómetro. Si está sirviendo café, no pasa nada malo, porque no se va a caer el avión y ya sirviendo café, a menos que ame mucho su trabajo. Pero cuando la mujer se fue y se abrochó el cinturón, uno se replantea las cosas, de verdad. Y como veníamos de un congreso de pastores, uno dice, tanto que aprendí, no voy a llegar. ¿Y cómo saber? Estoy aquí, pero mi avión pudo haber caído. O puede ser que mi avión no haya caído, pero tengo un accidente en la autopista. ¿Cómo saber lo que va a pasar mañana? Uno puede pagarse el mejor seguro médico, blindar un vehículo, tener 2 guardaespaldas atrás y comiendo un asado se atraganta con un pedazo de carne y no hay nadie alrededor y se muere. Sea lo que es real es que las mujeres, que los hombres y mujeres han muerto de las maneras más, hasta se podría decir, estúpidas posible. ¿Cómo asegurar el futuro? ¿Cómo? Tengo muy presente, yo como pasó hace tan poco tiempo, tengo muy presente la muerte de mi padre, de verdad, está tan ahí, tan cerca. El día que mi padre partió con el Señor, caminó 5 kilómetros, fue a visitar a sus hermanos, se encontró con un grupo de amigos, llegó a la casa, tenía una boda ese día. Una boda de un muchacho que vivió 2 años en la iglesia, Emerson, nuestro hermano Emerson, que él estaba dejando 2 años de vivir en la iglesia para ahora ir a vivir con su esposa. Él llega esa noche, se pone su traje, el mejor que tenía, su mejor corbata, sus zapatos bien lustrados, y va a la boda que su hijo pastor iba a oficiar. Cuando terminó la boda, que yo oficié, mi padre se encontró con el padre de la novia, que era un antiguo cliente suyo cuando practicaban el comercio, cuando ejercían el comercio. Y él le preguntó, el padre de la novia, ¿qué hace usted aquí, don Bello? Y él le dice, mi hijo es el pastor que acabó de casar a tu hija. Y yo presencié esa conversación. Yo la última conversación que vi tener a mi padre con una persona fue cuando él estaba explicando que su hijo era pastor y que es el pastor que acabó de casar a la hija de la persona con la cual estaba conversando. Después tengo una imagen de él arrebasando los postres. Me acerco a él, le paso la mano y le pego en la espalda y le digo, viejo, yo le digo de cariño, viejo, mañana nos vemos. Yo nunca más le iba a volver a ver. Ya nunca más. Pienso mucho en esa palma en la espalda. Si hubiese sabido, le hubiese incrustado un abrazo y dado un beso. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo? Llega a la casa, se saca el traje, entre una que otra diligencia, mira arriba y se murió. Le paró el corazón.
Después lo revivieron, pero ya era prácticamente solamente un pedazo de carne a respiradores, que después fue colapsando y terminó en 48 horas con paros masivos, simplemente concretando el fallecimiento. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber qué va a pasar mañana? Y el vivir en esta forma, créanme, el vivir en esta forma, en no saber qué va a pasar mañana, creo que es una idea que santifica. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Vivir así pendiente de que viviremos o no, ¿por qué? Porque bajo ese concepto uno deja o trata de dejar la menor cantidad de cosas pendientes. ¿Comprenden? Uno trata de no dejar besos pendientes, abrazos pendientes, frases de amor pendientes. Qué bueno sería que tu esposa te diga, que tu esposa diga que la última frase que escuchó de tus labios es: chao, mi amor, te amo con todo mi corazón. O que tus hijos se recuerden de un abrazo tuyo, de un beso tuyo. O tus hermanos de palabras de edificación. El vivir sin saber lo que va a pasar mañana, siendo realmente, totalmente sintiéndonos abandonados, hermosamente abandonados ante un Dios soberano, omnipotente y omnisciente y perfecto, es la sensación más hermosa y reconfortante que existe. Así que Santiago dice que cómo podemos expresarnos de una manera tan autosuficiente si ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual debierais decir, en lugar de expresarse uno de esa forma, uno debería decir: si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, yo pregunto, acá Santiago me está dando, y es una buena pregunta, acá Santiago me está dando a mí una frase de muleta, una frase preestablecida, para que yo simplemente diga, para calmar mi conciencia y la ira de Dios, si Dios quiere. Porque en esta cultura, al igual que otras, la frase "si Dios quiere" o "si Dios permite" está muy arraigada. Santiago me está dando a mí una frase preestablecida para hacer lo que se me antoja y decir al fin y al cabo "si Dios quiere". La respuesta es no. No. No es una frase que uno tiene que decir simplemente para ratificar lo que al fin y al cabo uno planeó hacer según su voluntad. La frase "y si Dios quiere", o "si quiere Dios", o "si Dios lo permite", no es una frase muleta, es una actitud, es un estado espiritual. Tanto así que ni siquiera hace falta que lo digas. Lo puedes decir, yo lo digo y lo voy a seguir diciendo. Yo cuando digo algo digo "y si Dios quiere", y con mi corazón, "si Dios quiere". Yo amo esa frase. Pero no hace falta que lo digas, porque se vive en esa frase. Se vive en temor, se vive en dependencia, se vive en aceptación, que sea lo que Dios quiera. Repito, es un lugar espiritual. Así que Santiago no me está dando aquí una frase, repito, preestablecida para que yo lo incluya en mi léxico. Él me está mostrando, Él me está llevando a amar al Señor con todo mi corazón. Él me está llevando a una actitud reverente de temor, de sentido de insuficiencia.
de siervo, de esclavo, de adorador. De adorador. Que todo lo que hago tiene un motivo, que Él sea glorificado. A eso Él me está llevando. Él me está llevando a reconocer que somos seres, hombres y mujeres, tan pequeños ante un Dios tan grande y tan totalmente soberano. Y si uno me pregunta, y si uno te preguntara qué tan soberano es el Señor, ¿sabe qué tan soberano es el Señor? Él es tan soberano que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Me gusta mucho pensar en esto. A mí me gusta mucho la astronomía, no la astrología, eso es la astronomía. Y me gustan los documentales en los cuales se muestran fotos o animaciones de los rincones más lejanos del universo. Y cuando yo miro todas estas recreaciones o estas fotos del espacio, yo digo, ¿cómo puede haber personas que vean esto y se conviertan en ateas o en ateos? Cuando lo que ocurre en mi corazón cuando yo veo un cometa o un cinturón de estrellas o el agujero negro más voraz, es el deseo de glorificar al Señor, porque Él controla todo eso. No hay rincón de la galaxia más lejana que no esté dentro de su control. Y no hay polvo marino en el punto más profundo del océano, llamado el abismo de las Marianas. No hay polvo marino que cambie de sitio sin que Él diga, puedes hacerlo. Un teólogo llamado Abraham Kuyper dice que no hay cosa en este cosmos, en este universo, a lo cual Jesús no diga, es mío. Así de soberano es nuestro Señor. Así que Santiago nos dice, ante esto, versículo 16, pero ahora ustedes se jactan en vuestras soberbias, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y toda jactancia semejante es mala. Hay un salmo que dice, está en el 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cualquier plan que uno haga sin contemplar al Señor y una posibilidad que uno tenga para glorificarlo, es una casa que está siendo construida absolutamente en vano. Así que les repito, hay solamente dos formas de planificar, con el Señor o sin el Señor. Ahora, cuando uno planifica con el Señor, hay una meta, que el Señor sea glorificado en todas las cosas que hicimos y que haremos con jugo en futuro. Dice en el versículo 17, y quiero terminar con este último versículo y después mostrarle una aplicación bien práctica de esto. Dice en el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo encaja acá este verso? Bueno, en el contexto, ya que estamos hablando de la planificación con o sin Dios, de medir, de proyectar nuestras acciones futuras con el Señor, ¿saben qué significa esto? Te lo traduzco así de una manera bien sencilla. Cualquiera que sabe que tiene que planificar con Dios y no está planificando con Dios, está pecando. Porque cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como un pecado. Si uno sabe, si puedes entender que la única forma que un plan sea productivo, espiritualmente productivo, porque puede ser materialmente productivo, pero no espiritualmente hablando. La única opción que tenemos es que esto sea hecho con el Señor. Cuando éramos inconversos, los únicos planes que hacíamos eran planes sin el Señor.
y de alguna forma misericordiosa, aún así el Señor tuvo piedad de nosotros y muchas cosas nos salieron bien, cosas que inclusive hasta hoy no estamos gozando de ellas. Pero ahora que somos creyentes, tenemos que empeñarnos en entender que cada cosa que hagamos tiene que ser bajo la comunión con el Señor. ¿Cómo uno podría explicar más sencillamente de lo que es planificar con el Señor? ¿Cómo uno podría explicar eso? Bueno, planificar con Dios o con el Señor o para la gloria de Jesucristo implica esto, implica comunión, implica horas de súplicas y llantos, implica aceptar fracasos y puertas cerradas, implica escuchar consejos de personas que vemos que aman al Señor. Planificar con Dios significa tener que retroceder a ciertos planes si vemos que estos no están conformes a la voluntad del Señor. Eso significa planificar según el Señor. Quiero ponerle unos ejemplos bíblicos. Pueden simplemente anotarlos. Cuando Pablo se refiere a los Efesios, a Éfeso, en Hechos capítulo 18, versículo 21, él dice: volveré a verles si es la voluntad de Dios. A los Corintios se refiere de esta forma: iré junto a ustedes pronto, si el Señor lo dispone. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 19. Y prometió inclusive pasar un tiempo con los corintios. Dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 7, si el Señor me lo permite. Ahora hay algo que yo me planteé aquí y encontré la respuesta en un comentarista, que es por qué el Señor usa aquí a comerciantes de la época para poner a personas en el contexto de tomar decisiones de manera independiente. ¿Por qué no usar otro contexto? ¿Por qué a comerciantes, a empresarios, a mercaderes? ¿Saben por qué? Porque en el mundo de las empresas es muy fácil creer de que las leyes bíblicas no aplican. No, pastor, el comercio es una jungla, si no comes te comen. Está bien los principios bíblicos para la iglesia, pero acá deja que yo entiendo cómo esto se mueve. Y por la pinta y por lo que veo, también eso se creía en ese momento. Hasta en eso hay que planificar con el Señor para darle gloria, honra y honor. No, yo tengo que eludir ese impuesto porque si no, eso tiene consecuencias en mis costos y en la venta y no voy a poder competir en el mercado. No, yo tengo que hacer esto con facturas, yo tengo que hacer aquello. Hasta en eso hay que planificar con el Señor. Y hace falta hombres que den gloria, honra y honor a Dios en esa área. No basta con ganar plata sucia y dar ofrendas a iglesias para calmar la conciencia. Hay que planificar con Dios y glorificar a Dios inclusive en esa actividad. Así que uno puede, como creyente, hacer planes sin el Señor. Uno puede planificar familias sin el Señor. Uno puede planificar su educación sin el Señor. Uno puede planificar un noviazgo sin el Señor, un préstamo, un ministerio y tristemente hasta una iglesia. Sí. Hay un poema, voy a hablar de una película que me gusta mucho, voy a hablar mal de una película que me gusta mucho. Hay un poema que se llama Invictus. Invictus. Fue escrito por un poeta inglés llamado William Ernest Henley. Este poema fue
vitoreado por Nelson Mandela. En los años que estuvo preso, este poema se lo leía constantemente a sí mismo para tomar fuerza en sus prisiones. Como les dije, se llama Invictus, y el poema dice así: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. Y después de unos párrafos más que hablan de la lucha personal ante la vida, termina este poema con este último párrafo diciendo: no importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargadas de castigo la sentencia, yo soy el amo de mi destino y el capitán de mi alma. Doy gracias al Señor Jesucristo, porque no hay cosa más falsa que esta. Porque yo corregiría este poema y diría que más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, no doy gracias al Dios que fuere, doy gracias al Dios de la Biblia, porque por medio de un milagro ha domado esta alma indomable. Y no importa cuán estrecho sea el camino o cuán cargada de castigo la sentencia, yo doy gracias a Dios porque yo no soy el amo de mi destino y mucho menos el capitán de mi alma. Porque si yo fuese el amo de mi destino y el capitán de mi alma, yo correría desenfrenadamente a un precipicio de llanto y crujir de dientes y me lanzaría en él eternamente. Hay un ser sobrenatural, omnipotente y soberano que gobierna en todos lados. Cuando conocimos el Evangelio y este tocó nuestro corazón, el Evangelio, y tolérenme la metáfora, es como si fuese que vimos un faro de luz en medio de una enorme tormenta, de un huracán. Y en un momento dado hubo un rumbo que seguir. Eso hizo el Evangelio en nuestras vidas. Y empezamos a entender que la vida tiene un sentido mucho más profundo del que creíamos que tenía. Y empezamos a tener motivos por qué pelear. ¿Con qué pelear? ¿Contra qué pelear? Y las cosas se pusieron claras a la luz del Evangelio. La realidad es que uno puede dejar de poner los ojos en esta luz y en un momento dado verse de nuevo como si estuviésemos abandonados en medio de las tinieblas otra vez. Y como la vida sigue y hay que seguir planificando, empezamos a planificar sin esa luz que nos guía. Y no tardan en venir las consecuencias de hacer planes sin incluir al Señor Jesucristo. Y cuando hacemos planes sin el Señor y las cosas no salen como queremos y mordemos frutos amargos, nos frustramos y nos enojamos a veces contra el mismo Señor que a la hora de planificar dejamos de lado. Yo conozco el sabor de ese fruto.
Así que si sos de los que puede decir he planificado sin el Señor, esta palabra es para vos, esta palabra es para tu persona. Y es momento de retroceder, de arrepentirse, de pagar consecuencias por haber planificado cosas habiendo dejado de lado al soberano, pero a partir de ahora rogar al Señor que cada cosa que uno haga sea en meditación, en llanto, en súplica, en comunión, en ruego de sabiduría. Porque no hay otra cosa más importante para vivir que glorificar al Señor. Porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre.